Buenas noches y bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo la historia de una persona que tuvo la mala fortuna de encontrarse con una muñeca que habla. Pero si quieren conocer el resto de esta historia, entonces deben de quedarse hasta el final. Con esto dicho, comencemos. Hoy en día tengo ya 20 años y mi hermanita tendría 15. Pero se nos adelantó antes de nacer. Mi papá tiene una anécdota de esos días, pero ya casi no la cuenta, pues a mi mamá se le hace de mal gusto y nunca le ha creído nada. Y es que cuando yo tenía apenas 5 años y mis papás supieron que mi hermanita iba a nacer, se alegraron mucho. Comenzaron a decorar su futuro cuarto. Mi mamá tenía unas muñecas antiguas de tela con cabeza de porcelana. Era su tesoro de cuando ella era niña. Obviamente, por el tiempo, ya estaban algo desgastadas. A mi papá y a mí no nos gustaban, así que mi papá me usaba de excusa para guardar las muñecas en una caja. El plan de mi mamá era que mi hermanita las heredara. La habitación ya estaba lista. Faltaban unas cuantas semanas para el parto, y según el médico que la atendía, todo iba bien. Pero una noche, mi papá se despertó porque empezó a oír rugidos extraños de detrás de los muebles, como si un animal o un insecto estuviese rondando su cuarto. Se levantó, pero no encontró nada, y cuando volvió a la cama, el sonido empezó de nuevo. Pero ahora se dio cuenta de que el sonido no provenía de ahí, sino del cuarto de mi hermanita. Mi papá una vez más se levantó y fue a revisar. Buscó de arriba a abajo, pero no encontró nada. Pero cuando apagó la luz y se disponía a regresar, por el rabillo del ojo notó movimiento. Encendió la luz rápidamente, vio como una muñeca caía al piso desde una repisa de no más de 60 centímetros. Mi papá la tomó y la observó un momento. Cuando estaba por meterla a la caja con las demás, empezó a sudar frío. Y es que se suponía que mi mamá solo tenía 5 muñecas en la caja y estaban todas completas. Entonces, mi papá, sin pensarlo, aventó la muñeca al piso. Cuenta mi papá que entonces la muñeca, de una manera aberrante y errática, se puso en 4 patas y se arrastró abajo de la cuna. Mi papá era fanático de la mano peluda y de los casos de fantasmas. Él cuenta que le dio mucho miedo, pero que no se sintió amenazado de ninguna forma. Entonces mi papá le habló a la muñeca, que permanecía debajo de la cuna. Le preguntó su nombre y de dónde venía, pero no obtuvo ninguna respuesta, hasta que de repente a mi papá se le ocurrió preguntar que si todos los muñecos tenían vida, a lo que la muñeca, con una voz clara de mujer adulta, le respondió con un no. Mi papá se emocionó y se asustó a la vez. Le preguntó a la muñeca ¿por qué no? La muñeca, con una risa que no pudo aguantar, le respondió: ¿no es obvio? Porque no tienen alma. La siguiente pregunta que se le ocurrió a mi papá fue acerca de si había alguna muñeca en la casa que hablara, a lo que la muñeca, con una voz más seria, respondió con un no. Ninguna habla, pero hay una en otro lugar de la casa que llora. Mi papá dice que estaba a punto de preguntarle cómo es que se puede hacer que una muñeca hable, pero de repente, antes de que pudiera decir la pregunta, la luz en toda la casa se fue. Solo duró unos segundos, pero cuando regresó, la muñeca que hablaba ya no estaba. Mi papá la llamó como loco y la buscó por todas partes, pero ya nunca la encontró. Mi papá se quedó pensando esos días. ¿Cuál sería la muñeca que lloraba? Pensó en que tal vez eran algunos de los peluches de mi cuarto,
y sin que mi mamá lo supiera, estuvo intentando hacer que hablaran, pero nada. Su búsqueda se vio interrumpida cuando mi mamá tuvo un mal presentimiento acerca de la bebé. Algo no se sentía bien según ella, así que mi papá la llevó de emergencia al doctor. El ultrasonido lo confirmó. Mi mamá tenía toda la razón. La bebé falleció a unas semanas de nacer. Mis papás estaban muy tristes e iniciaron un velorio católico. Durante esos días, mi papá afirma que oía a un bebé llorar. Buscó por toda la casa hasta que lo encontró. Era un bebé de peluche. Era de mi mamá. Al parecer lo tenía guardado en un cuarto que usábamos para botar cosas que no necesitábamos a diario. Mi papá notaba que el sonido provenía de ahí, pero cuando entraba en el cuarto, de la nada se dejaba de oír. Recordó lo que la muñeca le había dicho y pensó que esa era el alma de mi hermanita, atrapada en el bebé de peluche. Lo cargaba, lo mecía y lo empezó a dejar en la cuna. Mi mamá pensaba que era una fase de duelo, así que nunca le dijo nada. Mi papá estaba preocupado. Pensaba en que qué tal si el alma de mi hermanita se quedaba para siempre en el muñeco y nunca pudiera descansar en paz. Pero esas preocupaciones se disiparon en el último día del velorio, cuando por última vez oyó al muñeco llorar. Mi papá dice que después de ese día nunca más volvió a oírlo. Con esto damos por terminado el video. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les recuerdo que estoy en el YouTube morado, en el canal de Pseudo Gamers, transmitiendo los miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, por si quieren darse una vuelta por ahí. Y ya sin nada más que decir, nos volveremos a encontrar con el mundo paranormal en las próximas historias. Descansen.